Minutos. Saludamos a Felipe Vega de la Cuadra, de profesión psicólogo, escritor, fue viceministro, fue también gobernador de la provincia de la Suay y realizó labores diplomáticas en Madrid, España. Felipe, tras muchos años, le tenemos nuevamente en nuestros micrófonos y hoy también en cámaras. Le saludamos y quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole qué le impulsó a presentar su nombre como candidato para presidir la Revolución Ciudadana. Buenos días, Gustavo. Un saludo muy cariñoso a Rosana. Un gusto volver a los muchos años, como tú mismo lo dices, a conversar con ustedes, a reflexionar en el medio de Antena 1 sobre este tema que convoca de manera muy interesante la atención de muchísimos sectores del país. Las elecciones internas de un movimiento político convocan la atención de muchísimos sectores poblacionales de opinión del país, porque la importancia de la organización política Revolución Ciudadana es incuestionable en la vida electoral y en la vida política del Ecuador. Creo que por eso un proceso interno se convierte en tópico de conversación pública. A mí me mueve participar en este proceso interno la condición de militante de la Revolución Ciudadana que tengo desde el año 2011 y el conocer cuál es la fuerza de la organización y los problemas de conexión de la organización como organización política con un enorme electorado constante, leal, que se mantiene sólido y unido en todos los procesos electorales de los últimos tiempos. No analizo los 14 triunfos que tuvo Rafael Correa en los 10 años de su mandato, sino en el momento post-Correa, por Rafael Correa, cuando sucedió todo lo que sabemos en la historia nacional, pero el electorado de la Revolución Ciudadana se ha mantenido, pese a todos los avatares por los que ha transitado la organización política, se ha mantenido incólume y ha ido creciendo hasta llegar a 4.400.000, que, si es que sacamos la hipótesis del fraude, que yo considero que es cierta, podríamos hablar de más de 5,5 millones de electores que se mantienen fieles a la propuesta política de la Revolución Ciudadana. Por eso tiene importancia. Y yo decía, la posta de candidatizarme, porque considero que las bases de la Revolución Ciudadana, la base orgánica de la Revolución Ciudadana, que está constituida por 60.000 adscriptores permanentes y tal vez 200.000 simpatizantes, es decir, 250.000 de personas, requiere una presencia y una participación más constante y más orgánica frente a las direcciones que han tenido el movimiento en los últimos 8 años. Felipe, muy buenos días. Es un gusto poder conversar a los tiempos con usted. Sí, Rosana, que Felipe, ¿cuáles considera usted que son los cambios urgentes que deben hacerse al interior de la Revolución Ciudadana? Es indiscutiblemente uno de los movimientos políticos con base más fuertes, sin duda alguna, aquí en el país. No obstante, hemos visto, como dijimos en la introducción, varios inconvenientes, discrepancias y sobre todo salida de personas que de alguna manera han sido rostros visibles de esta organización política. Hay sectores que dicen que ya se requieren nuevos líderes, otros liderazgos, abandonar el liderazgo de Rafael Correa y otros que se sostienen en una línea mucho más radical. Pero usted, al llegar a la presidencia de este movimiento, en caso de que así fuera, ¿cuáles considera que son los caminos que la Revolución Ciudadana debe tomar? Rosana, usted y Gustavo han hecho un análisis introductorio que a mí, como periodista, como compañero con distancia de años, pero compañero suyo en la facultad, me enorgullece muchísimo porque es un análisis periodístico.
Yo creo que en el contexto nacional de la comunicación se ha banalizado los problemas internos de la Revolución Ciudadana y se les ha personalizado. La Revolución Ciudadana como movimiento político no tiene problemas personales y no puede ser interpretado como el conflicto entre la persona A y la persona B, entre Marcela Guiñaga y Luisa González. Creo yo que alrededor al interno de la Revolución Ciudadana, como al interno de todo movimiento político en el mundo, hay posiciones políticas que en muchos casos se encuentran con más fuerza o con menos fuerza, con más potencia o con menos potencia. Esos conflictos internos deben ser procesados políticamente. Y creo que por el momento no ha habido una solución política a los problemas políticos internos. Este es, creo yo, uno de los pasos importantes que debe darse con una nueva dirección nacional. Unificar los criterios de tratamiento político de estos problemas, para que no salgan como telenovela entre el conflicto entre dos protagonistas, tres protagonistas o más protagonistas. Creo que hay tendencias, ideas, visiones sobre el futuro de la Revolución Ciudadana que entran en conflicto claro con la propuesta fundacional del movimiento Revolución Ciudadana. Este es el primer problema que hay que atacar y hay que solucionar. El otro es que hemos caído en estos últimos años en un bypass de las candidaturas y dirigencias, no todas por supuesto, sobre las bases y la militancia. Han mirado directamente al electorado sin pasar por la estructura política y la organización de las enormes bases de la Revolución Ciudadana, como que el movimiento fuese nada más un aparato electoral y el movimiento es un aparato político. Marta Harnecker plantea que es la herramienta, el medio, el instrumento para ejercer la política, un movimiento, un partido político, sea del color que sea. Creo yo que hay que devolver la cadena de transmisión entre la dirigencia, el movimiento y el votante. Esto nos ha llevado a varias distorsiones. Por ejemplo, el no reconocer la capacidad de la militancia para poder dirigirse, la capacidad de la militancia para poder proponer candidaturas y empujarlas. Y se han encontrado ciertas, ¿qué diré?, bypass para, o vías más rápidas y expeditas para poner candidaturas que terminan siendo entradas VIP y que terminan sin ningún compromiso político con la estructura y con la Revolución Ciudadana, y en deserciones, concluyen en deserciones como la de Sergio Peña, como la de Jarrín, como otras que son Pero públicas y son notorias. el caso de Aguiñaga, de Marcela Aguiñaga, no es similar a los que usted está hablando, y quisiera preguntarle cómo interpreta usted ese momento político que se ha dado tras la salida de Marcela Aguiñaga, así como la otra figura conspicua dentro de la Revolución Ciudadana aquí en Ecuador, Luisa González, las críticas que han hecho prefectos y alcaldes y sus fracasos políticos. Gustavo, es exactamente, creo que son, como muy bien lo anotas, son cosas diferentes. La una es la discrepancia política interna que lleva al desprendimiento, se desprende, sale Marcela de la organización, porque tal vez su visión política es escorar el movimiento hacia la derecha, hacia pactos de gobernabilidad que no son coherentes con el ideario, con el objetivo, con el horizonte del movimiento. Eso es un caso. El otro caso es estas traiciones de candidatos VIP que entran saltándose los procesos orgánicos de la Revolución Ciudadana y la militancia, y que por supuesto no tienen ningún anclaje con el movimiento que se separa. Creo que Luisa González
es el mayor capital político que tiene la Revolución Ciudadana en el Ecuador, porque es indiscutible que el gran dinamizador de la voluntad popular es Rafael Correa Delgado, y eso no hay cómo obviarlo, y más bien hay que reconocerlo y saber que la gran fuerza de la Revolución Ciudadana está en Rafael Correa Delgado. Esto es un hecho ¿Usted no incontrastable. considera, Felipe, perdón la interrupción, Felipe, no Sí, sí, claro. considera o considera quizás usted que efectivamente al interior ya de la Revolución Ciudadana la figura de Rafael Correa ha sido un inconveniente, un problema que ha provocado la presencia de Rafael Correa, considerando que, como usted dice, es el líder al que todavía miles de personas siguen? No es así, Rosana. Esto es justamente una de las grandes discrepancias políticas internas. Hay una tendencia pequeña que interpreta que Rafael Correa es un óbice para el ejercicio de la política. El problema está en otro lado. Rafael Correa es el gran aglutinador de la acción política y es un líder vivo que se encuentra en el exilio. Esto hay que considerarlo así. Es comparable a Nelson Mandela cuando se encontraba impedido de ejercer la política, pero cuando volvió a la política libre, logró la transformación inmediata de Sudáfrica. No podía pensarse en un movimiento anti-apartheid sin Nelson Mandela, por más que estuviese en una cárcel. No se puede imaginar un proceso de transformación en el Ecuador con la Revolución Ciudadana sin Rafael Correa, por más que se encuentre en el exilio. Mire, esa es la tendencia interna pequeña, ventajosamente, de ir hacia un correísmo sin Correa. Y eso se refleja en posiciones de alguna manera disidentes dentro de la organización, que van en contra de la lógica, decía yo, fundacional y la lógica política de la Revolución Ciudadana. Esas posiciones no van a encontrar asidero dentro del ideario, la acción política y el horizonte del movimiento. Tienen que desprenderse, tienen que alejarse y tienen que salir a ejercer la política desde otros espacios, pero no pueden ser las que empujen al movimiento hacia la negación de la figura fundamental, que no es solo un referente teórico, es el líder fundamental y básico de la Revolución Ciudadana, que no puede ejercer aquí por todo lo que sabemos. Pero hasta que él pueda algún momento regresar al Ecuador y tomar el liderazgo pleno del movimiento, como lo hizo Nelson Mandela en su momento, en su territorio, tenemos figuras importantísimas como Luisa González, que tiene un capital político realmente contundente y a la cual le dirigen ataques injustos, inadecuados y de alguna manera con la intención de fracturar la unidad interna de la Revolución Ciudadana. Luisa González ha expresado muy claramente que no va a ser candidata a la presidencia del movimiento, y para yo aceptar la propuesta de ponerme como candidato, conversé con ella y le pregunté, porque si ella fuese la candidata, yo no estaría terciando en esta lista. Felipe, permítame otra, más que pregunta, comentario. Nos parece un tanto sobredimensionado el hecho de comparar a Rafael Correa con Mandela, con todo el respeto que se merece Rafael Correa, que se merece usted. Pero Mandela tuvo una vida de mártir, luchó con su vida en contra de la apartheid y finalmente fue gobierno tratando de corregir las situaciones de inequidad gigantesca que existían allá en Sudáfrica. Mientras Rafael Correa fue gobierno, estuvo por 10 años en el poder y los juicios sobre su gobierno son enormemente controvertidos. Sí, a ver, yo soy enemigo de las comparaciones. Esto fue un parangón de referencia. No creo que dos personas son parangonables, pero me refería al hecho de que un liderazgo se mantiene pese a no poder ejercerlo directamente, ¿no? Y en esa lógica he puesto el parangón de Nelson Mandela. Son dos personas diferentes. Con este comentario, cuéntenos sobre su camino, su caminar en la política. Recordamos su relación con Fabián Alarcón, en donde tuvo
su primera presencia aquí en la provincia de La Suay, y luego con el gobierno de Alfredo Palacio, y luego con Lenín Moreno, que es antípoda de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo y cuándo se dio su nexo con el correísmo y cómo se ha ido fortaleciendo este? Usted de alguna manera critica esas apariciones fugaces en el correísmo, que no son las que han dado solidez al movimiento, sino todo lo contrario. ¿Cómo se ha ido usted creciendo dentro del correísmo para el día de hoy aspirar a dirigirlo? Bueno, yo he sido funcionario, Gustavo, y a Cuenca le consta, de, de mucho tiempo, de hecho ya me he jubilado, eh, en muchos gobiernos. Eso no quiere decir que haya sido un camisetero o bailarín en la política, realmente he sido funcionario. Empecé en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos como director provincial de turismo en Galápagos, ustedes se recordarán. Eh, yo conocí a Rafael Correa en el gobierno de Alfredo Palacio, donde fui su secretario particular de Alfredo Palacio en la vicepresidencia, en la presidencia, por la cercanía eh, familiar que teníamos, ¿no? Y luego subsecretario general y ministro de gobierno. Yo lo conocí a Rafael Correa en la vicepresidencia, cuando él era asesor económico de Alfredo Palacio. Y después fue ministro de Economía de Alfredo Palacio. Y fui militante, empecé a militar en la Revolución Ciudadana en el año 2011. 2011. Desde ahí me he mantenido en la Revolución Ciudadana hasta el día de hoy. ¿Cuál fue mi paso por el Pero gobierno en la de Revolución Lenín Ciudadana ha Moreno? tenido usted una presencia más bien pasiva, por lo menos no nos hemos percatado de las acciones que usted venía haciendo dentro del partido. La mayoría de mi militancia fue en España. En el 2011 yo fui de consejero político de la Revolución Ciudadana a la Embajada del Ecuador en Madrid, y me mantuve hasta 2015. En diciembre de 2015 volví, y la mayoría de mi militancia fue en España. ¿No fue su función Don- diplomática en España más bien relacionada con cultura? no, 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 no. Yo fui el consejero político y llevé el programa de defensa jurídica hipotecaria para nuestros compatriotas migrantes, programa que salvó miles de personas de que pierdan sus pisos y el ahorro de toda la vida, y que se queden con deudas descomunales. Esa fue mi mayor función en España desde el 2011 al final del 2015. De ahí regresé y con Ricardo Patiño fui viceministro de Defensa. Cuando ganó el señor Moreno, ganó el proyecto político de la Revolución Ciudadana, y yo continué en el viceministerio de Defensa con dos ministros, hasta que el tema fue insostenible y me retiré del ministerio, ¿no? Entonces, claro, la lectura es, él estuvo de viceministro con Moreno, no. Yo estuve de viceministro con la Revolución Ciudadana hasta que la traición se concretó adentro. Regresé a España como cónsul en Madrid, por pedido de la Cancillería, no del presidente, y defendí hasta el último día la gestión en favor de los migrantes por el programa de defensa jurídica hipotecaria. Programa que terminó al día siguiente, que terminaron al día siguiente de mi separación, que fue en las peores condiciones. Bueno, yo tuve un infarto cerebral, estuve hospitalizado. En el momento de ingresar al quirófano a un cateterismo, ese momento me botaron del consulado en un acto de venganza por correísta, y me dejaron sin seguro, sin sueldo, abandonado en España con mi esposa y sin poder salir, y pude regresar luego de varios enfrentamientos serios con el embajador,
en el mes de marzo del 20, luego de 5 o 6 meses de, de, de desempleo absoluto en España. Yo creo que es injusto, es injusta esa lectura conmigo, ¿no? Tan es injusta que la demostración palmaria es que mi candidatura está creciendo de una forma geométrica, porque la militancia que sí me conoce está sumando apoyos a la candidatura. Yo creo que va a ser una oportunidad importante para darle un giro a la política interna dentro de la Revolución Y la Ciudadana, Revolución ¿no? Ciudadana requiere de cambios. ¿Cuáles considera usted que serían los cambios más necesarios? ¿En qué medida absorbería usted parte de lo que dijeron los prefectos y alcaldes en esa carta sobre la estructura orgánica de la Revolución Ciudadana para tratar de reconectar con las bases? La Revolución Ciudadana ha perdido importantes elecciones en segundas vueltas, perdió con Lasso, perdió con Noboa. Hay que reconocer eso, sí, que ha podido mantener una importante representación legislativa. A ver, el problema nace del sistema que está funcionando en el movimiento. La política está asentada el ejercicio de la política, está asentada en la Revolución Ciudadana, en las autoridades electas. Son alcaldes, prefectos, concejales, quienes ejercen la política en el Ecuador. Y eso es inadecuado. Alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales deben ejercer la administración, no la política. La política debe ser ejercida por la organización política, debe estar en la sociedad. Mire, Gustavo, esto trae situaciones indeseables para los mismos alcaldes y prefectos. Voy a poner un ejemplo que lo viví durante el paro en la provincia de Imbabura. Al no haber protagonismo de la organización política para mediar, administrar, gobernar, dialogar respecto a los conflictos políticos, como era la situación del paro en Imbabura, y tocarles a las autoridades hacer ser la bisagra de la política en eso, la prefecta, el prefecto y la alcaldesa de Otavalo debieron confrontar políticamente un asunto que no les compete y no pudieron hacerlo. Hicieron los intentos y no pudieron, porque su rol no es tomar una posición política frente a un hecho político, sino administrar el territorio. Y se convierten en víctimas políticas de las circunstancias. Esto debe cambiar definitivamente. Debe pasar la política de las administraciones a la organización. Este paso empieza a ser dado en esta convención que será en Manta. Fíjense que la elección de autoridades en la Revolución Ciudadana, de autoridades internas, se hacía en una convención donde participaban las autoridades electas, los asambleístas y las direcciones provinciales con los delegados provinciales. Es decir, las autoridades electas en cualquiera de los ámbitos son y han sido quienes tomaban las decisiones políticas en el movimiento. Y esto es un sistema que va en contravía, porque desnaturaliza la función de las autoridades. Las autoridades deben administrar los territorios en el marco de una visión política, pero por supuesto, pero no como líderes y lideresas de procesos políticos. Esto es una equivocación muy seria, que debe ser subsanada. Por eso, Gustavo, la posición mía para aceptar la candidatura es que quien dirige el partido no puede ser candidato a absolutamente nada más. Yo no busco, pretendo, ni pienso, ni sueño en candidatura alguna a ningún cargo de elección popular, porque hay que poner la política en la organización y la administración en la administración. Felipe, ¿quiénes más están terciando para esta dignidad dentro de la Revolución Ciudadana? ¿Hay otros nombres, otras figuras? Se han oído intenciones,
ninguna figura ha salido a ratificar públicamente su candidatura. Habrá, de lo que me he enterado porque he preguntado a la Dirección Nacional, van a promulgar una reglamentación para la participación, porque al ser ahora electos por votación universal de los miembros de la Revolución Ciudadana a través de una aplicación que todos tenemos en el teléfono móvil y que va a ser electo por primera vez y por primera vez en la política ecuatoriana, autoridades internas por votación universal de sus afiliados. Eso requiere un nuevo reglamento que lo promulgarán y lo estarán trabajando ahora. Pero hasta el momento no hay ninguna candidatura en firme haya salido como ha salido la mía. Usted, si Luisa González llega a ser candidata, ¿va a dejar de lado su aspiración? Y quisiera de una vez preguntarle, pues debemos cerrar ya este noticiario. Usualmente quien dirige la Revolución Ciudadana ha sido candidato. Tras las elecciones internas, ¿tiene usted, aunque le acabamos de escuchar que no, alguna aspiración a una candidatura nacional en el mediano o largo plazo? Y quisiéramos también, perdóneme que le pregunte tantas cosas en una sola pregunta, pero es ya la última oportunidad de escucharle. Háblenos mínimamente sobre la situación marginal de Cuenca en cuanto al desarrollo nacional, aquel desarrollo que debería ser provocado desde los gobiernos centrales. A ver, son varias preguntas. Una, yo tengo la certeza, porque lo ha ratificado inclusive en público, que Luisa no será candidata. Entiendo que hay personas que promueven su reelección en el reconocimiento de la estupenda gestión que ha hecho, y eso es legítimo. Obviamente, si es que Luisa cambiase de opinión, cosa que no creo, y propusiese su candidatura, pues indiscutiblemente yo me haría al lado, pero pidiéndole, eso sí, que se respete esta lógica de que quien es candidato o va a dirigir el partido no deba ser candidato a ningún cargo de elección. Lo otro, el desarrollo local, Gustavo, tiene que ser un proceso construido en reflexión colectiva y tiene que ser incluido dentro de la propuesta de construcción general del país. Eso no se debe hacer desde la iluminación de uno, dos o tres técnicos. Eso tiene que ser un diálogo colectivo de las bases de la organización que hace una propuesta. Creo que la política es construir propuestas de futuro. No debe ser la lucha, el conflicto, no sé, la banalidad del ejercicio de la política, sino la construcción de proyectos de futuro desde lo local hasta lo nacional y obviamente. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, Felipe. Esperemos que tengamos otra oportunidad. Entendemos que usted estará en los próximos días en la ciudad de Cuenca. Queremos agradecerle mucho por su presencia. A ustedes, ha sido un placer conversar. Un abrazo. Declaraciones del psicólogo Felipe Vega de la Cuadra, candidato a la presidencia de la Revolución Ciudadana.